Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a nombre de la doctora Esca Solano, quien en este momento está propiamente en un evento del colectivo de urbanos, propiamente pues venimos a exponer este trabajo colaborativo referente a la significación e interpretación de la ciudad para una accesibilidad universal. La cuestión que hoy presentamos es un estudio que se realizó con el objetivo propio de este evento, y para tal se realizó una investigación en donde buscamos hablar de la significación de soportes y medios de diseño en el espacio urbano. ¿Qué hablamos cuando trabajamos esta significación? Bueno, pues pensamos que el análisis de la significación de los soportes y medios de diseño con los que se proporciona información en el espacio urbano bien nos permite comprender a través de un proceso semiótico el significado y los paradigmas subyacentes dentro de determinado contexto. Es decir, toda aquella comunicación que en el espacio urbano tendría que tener una función particular y definitiva en su función, tiene subyacente estos elementos que muchas veces permiten y favorecen cierta vulnerabilidad y exclusión como tal. Entonces, de tal modo, realizamos, pues, bueno, consideramos que es posible fundamentar esta comprensión de los mensajes en un análisis semiótico apoyado de las funciones y estructuras del lenguaje para tratar de interpretar la relación de su significado que pueda tener con la accesibilidad universal. En este sentido, pues partimos de un modelo sistémico funcional en donde los soportes y los medios de información y de comunicación no son meros elementos que aportan datos, sino que corresponden a representaciones ideológicas que organizan el mundo y resultan fundamentales para analizar y comprender las relaciones que se tejen en el espacio urbano. Cuando nosotros vemos una señalética, una cuestión indicativa en un espacio urbano, no únicamente nos está propiciando una información, sino nos está generando una realidad diseñada que permite bien en una cuestión favorable o positiva una inclusión, pero de lo contrario también una exclusión y segregación de quien habita la ciudad. Este trabajo, por lo tanto, pretende desde la semiótica y retomando las funciones del lenguaje destacadas por Halliday, encontrar los soportes y medios de diseño, elementos que nos permitan valorar a la ciudad como un espacio inclusivo. De tal modo, basados en estas funciones, que tendríamos en las tres como interpersonal, que nos presenta como una función de índole social, es decir, donde se ponen en juego las reglas de comunicación establecidas por consenso en la sociedad, aquello que todos damos por hecho, que conocemos y que sabemos que debe de como un consenso. Así también la función ideacional, que corresponde al significado con relación al espacio y contexto que le rodea, y la función textual, que se relaciona con las situaciones de tipo subjetivo que conceden singularidad de interpretación. Cuando nosotros partimos de estas funciones para el análisis de una ciudad, entendemos que hay cuestiones que están quedando descartadas en la implementación, por ejemplo, de modelos de señalización como tal. Dado que la accesibilidad universal en el lenguaje implica tanto en imágenes como en mensajes escritos, se debe tener una consideración a la diversidad de usuarios. Este análisis pretende entonces asegurar que el mensaje llegue de la manera más clara posible a todos los usuarios. Y como lo hablaba nuestro ponente anterior, esta inclusión implica a personas con discapacidad intelectual, a niñas y niños y personas con dislexia, a personas mayores, inmigrantes que hablan otro idioma, personas con trastornos de la actividad y atención autistas, personas sordas, personas con afasia, en fin, vamos a considerar que sea posible transitar y comunicarse y habitar la ciudad. De tal modo, este estudio representó una metodología que se basa principalmente en un método inductivo y cualitativo, dado que se apoya en un enfoque etnográfico. Este estudio permitió a través de dos etapas, por un lado la espacial del caso de estudio, que fue particularmente la Alameda Central de Toluca, Estado de México, y por otro el análisis semiótico de los soportes y medios de información y comunicación que se obtuvieron en este reporte fotográfico en el acercamiento etnográfico. De tal modo pudimos considerar en cuanto a las funciones antes descritas que en cuanto a accesibilidad motriz, por ejemplo, vemos aquí estas fotografías de las cebras en vialidades aledañas a la Alameda Central, así como las rampas en las esquinas. Cuando hablamos de accesibilidad motriz, vemos que en la función interpersonal la información y comunicación está presente con líneas para el cruce de las vialidades y rampas en las esquinas.
En la ideacional hay una presencia de cebras en las calles aledañas de la Alameda con una amplia área para los peatones, ¿no? Lo que comunica un uso definido de cada espacio y busca reforzar este carácter público de la zona. A nivel textual vemos que existe la intención de generar espacios inclusivos para que todos los peatones y las cebras representan este significante útil para el transporte, aunque no logra ser accesible por no atender consideraciones de la accesibilidad sensorial. Por ejemplo, cuando hablamos de accesibilidad sensorial, vemos que en esta función interpersonal se busca incluir a las personas con discapacidad visual a través de información en formatos accesibles para discapacidad visual. Estas placas las encontramos en las esquinas aledañas a la Alameda. La función ideacional, la señalética en código braille y lenguaje áptico se ubica en las zonas cercanas a la Alameda, sobre la calle de Felipe Villanueva, barrio de la Merced, por ser un espacio altamente transitado. En esta función textual, en ambas imágenes, el tamaño del soporte es funcional para su acercamiento. Se integra la señalética en braille con la información disponible para quien no presenta una condición de debilidad visual a través del uso cromático. Sin embargo, falta señalizar la ubicación de los códigos ápticos. Es decir, no tenemos esta comunicación para poder acercarnos a ellos de manera inclusiva. Cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, tenemos en la función interpersonal estos elementos de información y comunicación indicando la ubicación, puntos de interés, nomenclatura de calles y sentidos de las mismas. En la función ideacional, la señalética ubicada a zonas aledañas existe, pero de formato limitado y con ausencia de principios de lectura fácil, macrotipo, iconos claros, por ejemplo. Cuando hablamos de la metafunción textual, se presenta un esquema uniforme de señalética hacia la identidad visual del espacio, respetando la misma gama de colores y posición de los elementos. La misma altura y la falta de inclinación excluye y desafortunadamente esta situación se replica en todas las esquinas. Aquí vemos unas fotografías con el ejemplo de ello. ¿Qué tenemos como resultado cuando abarcamos análisis en cuanto a las funciones a partir del reporte fotográfico que se tomó? Pues vemos que existen unas funciones en cuanto a los signos observados, también existen unas funciones esperadas y tendríamos que considerar estas propuestas de intervención. Por ejemplo, cuando hablamos de la accesibilidad motriz, sí vemos que están las líneas para cruce, ¿no? Las cebras en las vialidades y las rampas en las esquinas, en las banquetas. Pero se esperaría que la señalética refuerce las acciones de desplazamiento, es decir, que puedan indicar a quienes tienen alguna discapacidad en dónde pueden generar esta accesibilidad motriz. La propuesta de intervención entonces sería que las cebras deberían de gozar de consideraciones de accesibilidad sensorial para su intervención motriz. Muchas veces lo hemos visto también, por ejemplo, en los semáforos que tienen contabilizador y que permiten este desplazamiento, esta accesibilidad motriz. En cuanto a la accesibilidad sensorial, vemos que observamos, existen elementos para una accesibilidad visual como la señalética en código braille y mapas de lenguaje áptico. Sin embargo, se esperaría que esta diversidad de elementos existiera una diversidad de elementos multisensoriales, los cuales sean también conocidos e identificables por los peatones con discapacidad. Entonces, ¿qué se propone en estas intervenciones hacia la accesibilidad? Por un lado, implementar semáforos con estos contabilizadores de tiempo en bocina para una accesibilidad auditiva. Por otro, considerar informar la ubicación con señalización del mapa áptico, así como recorridos y rutas en el uso de guías tactopodales. Aquí veíamos una cuestión interesante. Tenemos sí la señalización con código, con braille, con código áptico, pero es uno en toda la Alameda y no sabemos en qué momento nos vamos a topar con él. Realmente es una calle transitada y de algo que es para llegar propiamente a la Alameda, pero sin embargo vemos que no tenemos la posibilidad de llegar directamente a esta información. Por otro lado, hemos encontrado que si bien hay muchas guías tactopodales en todas las esquinas, particularmente en el hospital que está contra esquina en la Alameda, vemos que está obstaculizado, ¿no? Por también inclusive unos barrotes, el poste de luz, una banqueta sumamente angosta en donde ya las guías tactopodales se pierden, o por ejemplo los desniveles que existen en el mismo concreto, los árboles que propios de este crecimiento natural obstaculizan una banqueta. Si bien entonces ven estos esfuerzos, no están del todo accesibles para permitir estos elementos. Por otro lado, la accesibilidad cognitiva, observamos que si bien existe una comprensión, ¿no? Para poder ser asequibles estos objetos de diseño, sin embargo,
funciones esperadas serían que la lectura y comprensión fuera inmediata, no confusa. Esta inmediatez, estamos hablando de su reconocimiento, de poder ubicar y ser accesible para obtener la información de manera inmediata. Dentro de estas propuestas de intervención, entonces se refiere a fortalecer la cantidad de estos soportes hápticos indicativos, así como el mejor uso cromático en la señalética para una fácil y pronta lectura, porque bien hemos visto que en muchas ocasiones se prioriza el uso cromático por dar un entendimiento y una referencia a la identidad corporativa propia de la administración. Entonces se sustituye toda la señalética en toda la ciudad, pero sobre todo en estos espacios de comunidad y en estos espacios en donde propiamente los usuarios representan estas condicionantes de amplitud de situación, de que en una familia puede llevar una carriola, pero también habrá una persona que va acompañada bastón, que lleva propiamente una mascota, quien usa una silla de ruedas. Es un espacio, y nosotros lo referimos en este extenso claramente, un espacio de convivencia, un referente en la ciudad, y por tal debiesen proveerse estos elementos como resultados para una mejor dinámica de interacción. Dentro de estas conclusiones vemos que, pues, dado los elementos arrojados, es evidente que si bien el espacio conocido como Alameda Central de Toluca cuenta con elementos hacia la accesibilidad universal, existe la falta de una concepción integral y de profundidad para su diseño, gestión y aplicación en el espacio de estudio. Como decía, hay elementos que pueden estar de manera aislada, repartidos en este espacio, en esta Alameda Central, pero vemos que falta la posibilidad de llegar a ellos. Muchas veces inclusive las placas en braille en las esquinas están escondidas, están en un tamaño diminuto. Entonces, si nosotros sumamos que en la posición en la que está, a lo mejor escondido como tal, para llegar a ello en un árbol, pero también vemos el desnivel, nos está impidiendo que realmente estemos ejecutando un programa y unos elementos que consideren propiamente la accesibilidad universal. También vemos que, bueno, cuando los principios de accesibilidad motriz, sensorial y cognitiva se vislumbran de manera conjunta, entonces es posible identificar estos faltantes que debilitan el propósito esperado, entendido en este caso como la posibilidad de brindar un espacio inclusivo en todas sus manifestaciones. Vemos que sí hay elementos que se priorizan en este espacio, sin embargo, siguen quedando huecos, y estos huecos corresponden o más bien representan como a una falta de entendimiento propio de este pensamiento, de este actuar, que no se quede propiamente en políticas públicas en donde se bajan esfuerzos de manera aislada, sino que tiene que ser un espacio que de verdad propicie todos estos elementos de accesibilidad. Pues también señalar que en el análisis presentado, por lo tanto, conlleva un replanteamiento que permita desde las políticas públicas y la administración de recursos optimizar los soportes que son utilizados en un proceso de comunicación y habitabilidad del espacio. Dicho patrimonio histórico debería ser referente de acciones encaminadas a una accesibilidad universal e inclusión. Aquí, como vemos, tenemos en el fondo, por ejemplo, la imagen del hospital, y ahí yo les decía, en la esquina propiamente tenemos en todo lo que corresponde tanto en la avenida como en las esquinas las guías tactopodales, pero encima tenemos los postes para evitar propiamente como esta contención, estos muros de contención y el poste de luz. Entonces, de nada sirve que esté simulado estas guías tactopodales o que esté escondida la placa braille, porque no hay forma de llegar a ello. Entonces, estos elementos son aquellos que se tienen que reflexionar, interiorizar y saber cuál es la mejor el camino para poder optimizar estos soportes, porque muchas veces se habla de no existen los recursos, pero vemos que se están tomando ciertas acciones. La cuestión es entender y profundizar en cómo debería de ser esta inclusión, sobre todo para personas con discapacidad, pero en un segmento, en una población que es incluyente, que tenemos diferentes usos, deberíamos de considerar en todo ello estas manifestaciones. Pues sería todo. Agradezco mucho a todos los organizadores por la invitación y por la excelente logística de este evento. Muchísimas gracias.